¿Listo? Creo que felicidad es vivir en paz con uno mismo. Inclusive, creo que tú puedes ser feliz tú solo, sin necesidad de más nada. En mi caso, por ejemplo, aun cuando siempre tengo una vida muy activa y con grata compañía, pero yo no he sentido soledad nunca. Y no estoy esperando tampoco que tenga todos los días un momento estelar, algo fuera de lo común, sino vivir un poco siempre con un reto. Para mí la felicidad está muy asociada al desafío, a tener un reto más o menos permanente en cualquier cosa. Es una cosa que recomiendo a todo el mundo, de tener retos y si no, fabricarlos. Yo creo que en Don Armando confluyen como muchas cosas muy excepcionales, ¿no? Una infancia en la que tuvo la oportunidad de probar un repertorio de platos venezolanos que revelan nuestro gusto y que él, desde un paladar bien excepcional, retuvo en su memoria y se empeñó en que perduraran, en que se pudieran replicar. Mi pasión por la fuente gastronómica comenzó con mi inicio en el Nacional, donde llevo 12 años. Y fue algo casual cuando se inició. Había una columna que se llamaba Buen Comer, que necesitaba un colaborador y comencé escribiéndola. Y a partir de allí, cuando comenzó la revista Todo en Domingo, no solo era redactora, sino que me encargué directa o indirectamente siempre de la fuente gastronómica. Don Armando, me gustaría que me contara cómo eran los desayunos de su infancia. Siempre en los desayunos siempre había cosas que se hacían específicamente para ese día. Por ejemplo, había arepas de chicharrón o arepas de queso o arepitas dulces abombadas. Desde el día antes se escogía el maíz y se cocinaba el maíz y se dejaba, porque una de las cosas que tienen las arepas de maíz pilado es que tú no la puedes hacer con el maíz caliente o recién cocido, sino que eso hay que dejar que se enfríe completamente y tome cierta consistencia para que al molerlo no quede pegostoso. De manera que normalmente o siempre se cocina el maíz el día anterior para hacer las arepas para el amanecer en la mañana del día siguiente. El maíz debe quedar al dente, es decir, que tú cuando muerdes un granito de maíz debes sentir un poquito duro en el medio y generalmente cuando tú muerdes el grano de maíz, tú puedes ver un punto mínimo en el centro que es un poquito más blanco. Ya el maíz, cuando tú lo sacas de la olla para moler, escurres el agua y él queda ligeramente húmedo. Pero muchas veces puede ser que necesite un poquito más de agua, que tú con los dedos le vas agregando poquitos de agua. Además le agregas la sal y eso hay que amasarlo. No es un amasado laborioso ni muy largo, pero sí lograr que la masa quede bien homogénea y uniforme. En mi casa vivíamos papá, mamá y 9 hijos. Y todos nos reuníamos para comer desayuno, almuerzo y comida siempre. Como te podrás imaginar, había cierta diferencia de otros. Mientras unos eran universitarios,
había otros estudiando bachillerato, mientras había algunos estudiando bachillerato, había algunos estudiando primaria. De manera que no siempre, salvo casos excepcionales, podía haber una diferencia de horario. Para mí es un misterio cómo lograba hacerse unas comidas tan abundantes y sustanciosas, y además toda la familia se sentaba a la vez en la mesa. Había una organización que preveía inclusive desde el día anterior las cosas, porque el día anterior se molía el café para hacer el café del día siguiente, y ese café se hacía colado en una bolsa y el café debía estar listo a las 7 de la mañana, y que nosotros pudiésemos estar en la escuela a las 8 de la mañana sin llegar nunca tarde y sin que la escuela estuviera cerca, porque la escuela podía estar a veces a 3 o 4 kilómetros de la casa. Bueno, muchas veces para ir a la escuela había tranvías y había no había autobuses, pero sí como unas camioneticas que había muy poco tráfico, de manera que tú casi, para llegar desde tu casa al centro, no había interrupciones. Tú ibas en tranvía y el tranvía iba caminando prácticamente siempre, medio parado en las esquinas. Tú tomabas el tranvía en la puerta de tu casa y te dejaba en los alrededores de lo que es hoy el día del Capitolio. Nosotros íbamos mucho al mercado, mi papá nos llevaba al mercado, porque mi papá trabajó muchos años en el mercado principal, el que quedaba frente a la Casa del Libertador, en San Jacinto. Y entonces, bueno, después él se quedó con la costumbre de hacer el mercado. Yo voy al mercado, Armando va mucho al mercado. Para mí fue siempre un orgullo que mi papá trabajara en la tierra, porque él cultivaba sus legumbres, etcétera, y sus flores, y tuviera un puesto en el mercado. A mí me parecía eso una maravilla, y que no hubiera querido nunca que ninguno de nosotros ni siquiera lo ayudara, sino estudiara. Y por eso fue que fuimos 6 profesionales. Armando es muy inteligente, es generoso, es impositivo. No sé si impositivo es la palabra o es una persona que cree siempre que tiene la razón. Él piensa que él siempre tiene la razón, que dice la última palabra. Se le ha agudizado ahora de viejo. Cuando está negrito el tabaco y así pegostoso, no dice está bueno, pero cuando está así blanco, como colorado, así está más o menos. Entonces, como los viejos fumaban, sé que los muchachos no nos dejaban fumar, pero uno se llevaba la hoja y se iba y hacía los tabacos por allá por el monte y se lo fumaba. Claro, y así se escondía. Magdalena venía de Huilla y venía con conocimiento de cocina y con el acento de Huilla y muy buen paladar, con unas condiciones extraordinarias para cocinar. Ella tiene la capacidad, primero, de exigirse a sí misma. Ella prueba y corrige. Tiene la capacidad mental, la organización mental para que todo esté listo en el momento en que debe estar. Bueno, yo nací en Río Grande de la Costa, cerca de Huilla. Tengo 5 hijas hembras. Varón no tengo. Nietos sí,
por bueno. Tengo 14 nietos. Ay, ya voy a perder la cuenta de tantos muchachos. No me pregunte más por qué tantos muchachos. Ya se me va la cabeza de tantos muchachos. Tú sabes que allá en el pueblo de uno siempre cocinaban, sus hermanas mayores, cocinaba mi hermana que murió, que cocinaba muy bueno. Para mí era como una santa que me crió después que murió mi mamá. Bueno, ella hacía de todo, allá comíamos mucha cacería, que venado, que lapa, que pescado. Ella hacía también pan, hacía cosas muy sabrosas, dulces. Y bueno, y después tú sabes, viendo, porque a mí me gusta más aprender como viendo. Porque a veces yo le digo a José Luis, va a preparar una cosa, tú la preparas y yo veo, porque así me queda más grabada la cosa, ¿ves? Uno más o menos. Bueno, y después que llegué aquí, cocinaba, pero con esta figura que a veces me maestró, porque sí, porque tú sabes cómo le gusta el comer. Me asombra el pabellón, que es un plato laborioso, por lo que llevan las caraotas, la carne y todo eso, y sin embargo se hace cotidianamente, Sí. a pesar de bueno, que hay menos tiempo y todo lo demás. Es como el plato que se ha mantenido. Sí, es muy emblemático. Pero tú sabes que ahorita uno prepara un pabellón rapidito con la olla. No, la olla de presión. Claro, mi hija pone la carne a las 10 por lo menos, y a la 1:30, van comiendo pabellón. Tú puedes hacer la carne mechada, se puede originar en una carne que haya sido hervida o una carne que haya sido cocinada a la plancha. Generalmente se hacía con carnes sobrantes y la carne debía ser una carne que se podía mechar, como la falda, pero podría hacerse también con pecho o lagarto, que eran de las cosas que se usaban para hacer el caldo de la sopa. A mí me gusta mucho presentarle a invitados extranjeros el pabellón, y a veces la crema de caraotas negra, más que la sopa de caraotas, me parece un plato extraordinario y muy representativo de la comida venezolana. Por sabor, aroma, textura, presencia. Tiene que sofreír primero la cebolla y el ajo, después las otras cosas que tiene el sofrito, y después es cuando se mete la carne ya mechada. Creo que se debe decir desmechada, pero en general siempre se usa, en los Andes creo que la llaman correctamente desmechada. En Caracas se dice carne mechada. Y antes se hacía especialmente con carne frita, no carne mechada como la estamos haciendo ahora. Eso es una cosa que ha cambiado en el pabellón caraqueño. Antes se hacía siempre con carne frita o con pisillo, que también es frito. Pero además había plátano. El plátano era un anexo al pabellón. No es como ahora, que se supone que el plátano es integrante siempre del pabellón. Antes no. Había quienes les gustaba comer el pabellón agregando el plato y otros no. Siempre se comía en plato hondo, como sopa, con cuchara, nunca con tenedor. ¿Cómo lo comes tú? Voy picando y mezclando. No lo revuelves. A mí me gusta revolver.
¿Te gusta? Sí, antes se revolvía. Yo lo Y revuelvo. creo que eso tiene que ver un poco con la, vamos a decir entre comillas, el refinamiento de la gente. Una de las consecuencias que se ha traído es que la gente empezó a sentir que la comida venezolana era fea, era poco elegante, no se podía servir sino algunos platos como el pabellón, por ejemplo, muy íntimamente, tú no podías invitar a alguien, a menos que fuese una invitación específica a comer pabellón, pero no se suponía un plato como para exhibirlo ante extraños. Yo no he entrado por ese aro. Para mí la cocina venezolana sigue siendo bella cuando cumple con los parámetros de excelencia en cuanto a sabor, aroma y textura. Está buena. Sal, ¿no, verdad? Sí, porque le falta un poquito de sabor. Es sal lo que le falta. Claro. La maldad, la única maldad, no fue una maldad, sino cuando yo recién llegué aquí, tú sabes que tenía poco tiempo, como 2 meses, 3 meses. Ay, no, yo no pensaba nunca que yo... Iba hasta 40 y pico de años. Ajá, entonces... Pero tú sabes que los compañeros siempre... Uno tiene su jalón, porque tú el que vive junto, siempre uno... Entonces, él se desayunaba en la cama. Cuando bajaba, ya se iba para la oficina, él estaba joven, entonces, al día iba a Valencia los martes, todos los martes, a las 6 ya él estaba. Y siempre él comía un huevo revuelto, y siempre que yo le hacía el huevo revuelto, cuando recién llegaba, ¿no? Pero llegué, siempre me decía Elvira, que era que llevaba el desayuno. Dice el doctor que el huevo le falta sal. Dice el doctor que al huevo le falta sal. Yo dije un día, le falta sal al huevo, ven acá. Ay, no, yo dije, pero ¿cómo le falta sal? Sí, él dice que le falta sal. Bueno, revolví el huevo y cogí la cuchara y le zampé una cucharita. Elvira se le acomodó su bandeja y ya se fue con su desayuno. Cuando viene me dice el doctor que sí. Cónchale, esta señora como que me quería envenenar con eso. Claro, Yo me dije, bueno, no estaba con el pujo de la sal. Ahí la tiene. Quedar sin tu mirada, despertina, será morir un poco cada día, sentirse muy ajeno a este sol, a este sol. Será cual despedir la primavera. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo como Hijo de Dios y no cuestiono. Creo que la fe yo no vivo en una eterna afirmación de la fe, sino tengo fe. Armando, sin presentarse como un catequista, como un cristiano piadoso, no, más bien es un hombre moderno, a través de sus libros, que ha hecho un gran favor, sobre todo a los jóvenes esposos cuando se casan y a otras muchas familias, a través de sus libros, Mi cocina, etcétera, pues ha hecho por la familia
más que un sacerdote, un cura como yo, que no hemos hecho ese apostolado que él lo ha hecho, pero de una manera natural, agradable, espontánea. Pero para eso significa que él tiene que ser una persona, digamos, creíble. Y es creíble porque hay una gran coherencia entre su manera de pensar recta, íntegra, y su comportamiento, que es lo que vale, ¿no? Y entonces yo creo que en algunos momentos también, y eso forma parte del crecimiento de uno de la fe, yo creo que también a veces hemos discutido, hemos podido hablar de cosas que de pronto en la iglesia moderna o cosas que suceden que nos pueden llamar la atención, ¿verdad? Hay ciertos temas, por ejemplo, pongamos el control de la natalidad, ¿no? Por ejemplo, Armando es muy sensible ecológicamente a todo lo que sucede en la naturaleza. Evidentemente que a Armando, alguna vez hemos hablado de eso, le preocupa mucho la explosión de población. Yo creo que el problema no se reduce solamente a la alimentación, Claro, sino todo. a la educación, La vivienda. y al trabajo para tanta gente. Y vivienda. Porque el problema no es que la tierra se llene de personas sin Claro. esperanza, sino que personas que puedan obtener una vida más o menos digna, pues en todo sentido. Para mí la amistad es uno de los ejercicios más importantes que puede tener el hombre. Eso lo he ejercido muchísimo a lo largo de mi vida. Yo creo efectivamente que un poco los amigos son la familia elegida, pasan a ser la familia elegida. Hay algo más, uno de los inconvenientes de vivir largo tiempo, es que uno se va quedando huérfano, porque siempre uno sigue teniendo amigos, pero va también perdiendo amigos. Hoy día, por ejemplo, la familia elegida, que no la tengo conmigo, pero que recuerdo cada momento por lo que ellos me dieron, es Elvira Fernández y José Varela, gallegos que tuvieron muchos años conmigo y hoy en día viven en Galicia. Con ellos tuve una afinidad enorme porque se suponía que ellos estaban a mi servicio, pero siempre fueron un poco más allá que simplemente servidores, siempre fueron no solo amigos, no solo servidores, sino amigos con quien podía confiar en cualquier momento. Y quizás eso hizo que para mí se convirtiera en una gente que, aún estando lejos, tenemos comunicación permanente. Me hace mucha falta. Hola José, ¿cómo estás? Es Armando. Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Elvira? Mira, aquí recordándolos mucho porque me están haciendo una entrevista que está además filmada y grabada y los estoy recordando mucho a ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo está la...? Ajá, ¿y Elvira? Hola Elvira, ¿cómo estás? Cada uno de ellos está hablando por un teléfono. ¿Cómo están los médicos? Como que le hace falta de vez en cuando tener conversación con su médico en Caracas, que soy yo. El plato lo ves igual, del mismo tamaño que este. Mira, se ve un poquito... azulado y negrito. Estamos bajando. En realidad lo de Armando es un trabajo de investigación culinaria, que lo hizo muy, muy bien hecho. Porque él empezó, se sentaba en un sofá que había a la entrada de mi casa, en el Recibo, con mi mamá.
Y empezaba, por ejemplo, a preguntarle, ¿cómo haces tú la polenta de masa, por ejemplo? Bueno, Armando, ¿cuánto lleva de masa? 1 real de masa. Pero yo te estoy hablando, del año 1956, más o menos. Yo tengo las copias multigrafiadas que él hizo. ¿Tú las quieres ver? Mira. Aquí está el índice. Y aquí está alguna de las recetas. Desbaratadas y manchadas. A partir de eso se hizo el libro rojo. Este es el punto de partida del libro rojo. Yo quería guardar al menos lo más importante de la comida de mi casa. Y me sentaba como a tratar de oírle cómo hacían los platos más importantes. En realidad no eran recetas, sino era, digamos, una descripción y cómo más o menos era que se hacía el plato. Con eso logré hacer un recetario, digamos, de lo más importante que había en mi casa. Se fue haciendo recetas, cada una individualmente, escritas a máquina, sin numeración, sin catalogación, sino simplemente se hacían las recetas que se nos iban ocurriendo. Yo creía que allí estaba prácticamente toda la cocina venezolana. Yo estaba haciendo un recetario que, digamos, era una cocina venezolana, pero con el acento de Caracas, muy refinada, muy actualizada. Yo no quería correr el riesgo de llamarlo cocina venezolana, que de hecho sí lo era, para no ser criticado. Tampoco conocía a fondo las cocinas regionales y simplemente resolví ponerle mi cocina. Yo respondía por eso. Y a la manera de Caracas, porque era la sazón que yo conocía. Cuando yo le dije eso al imprenta, me dijeron, bueno, señor, mi cocina, la suya, eso no significa nada. Porque nadie lo conoce de que usted ni siquiera coma bien. Y Caracas mucho menos, porque de comida de Caracas no se sabe nada. Nadie conoce en el mundo la cocina de Caracas y eso no tiene ningún valor. De manera que usted no va a vender ningún libro, de manera que usted está consciente de eso. Sí, como no, yo estoy consciente de eso. Sin embargo, cuando llegó el libro, que llegó en los últimos días de noviembre, prácticamente en diciembre, en 15 días se vendió, ya para Navidad no había libro. Bueno, todo el mundo sorprendidísimo, nadie se explicaba eso. Y además, yo ni siquiera le busqué explicación, sino simplemente, pues, no sé qué pasó. Cuando yo llegué a esta casa, desde aquel primer día, obviamente por el respeto y la admiración que sentía hacia Armando Escanones, para mí era distante, la relación era distante con él. Luego de comenzar el trabajo con el libro amarillo, obviamente vas desarrollando como que un contacto más cercano, sobre todo con don Armando, que era tan exigente. Yo en mi vida había conocido ese nivel de exigencia en cuanto a las recetas, prepararla una y otra vez. A los 6 meses ya yo mostré mi carácter, ¿ok? Y comienzo, digamos, como a poner límites también, a mostrar las molestias que sentía en el momento en el que hacíamos recetas y que él consideraba que había que repetir. Eso me molestaba muchísimo. Yo no sabía que ese nivel de exigencia se requiere para hacer, digamos, una buena receta. Ahorita lo sé y lo aplico en mi vida. En aquel momento no. Me fue muy difícil. Esos primeros meses con don Armando fue terrible.
Don Armando, ¿qué es fundamental para que quede bien el asado criollo o el asado negro? No sé, son ideas mías, que tiene como muchas variantes según las casas de familia en Venezuela. Mucha gente prefiere el muchacho redondo. Yo prefiero el muchacho cuadrado porque es mucho más, la fibra es mucho más larga y es más fibroso. A mí me gusta esa sensación de masticar la fibra, muy blandita sí, pero sentir que tú estás como rompiendo una fibra. Hay un corte que es más económico que el muchacho cuadrado o el muchacho redondo y que es también muy bueno para hacer asado, que es el lagarto sin hueso, el lagarto de la reina. Tú para cargar el caldero tienes que caramelizar ese azúcar, es decir, llegar a un punto antes de que se queme, pero ella empieza a dorarse y si ella se quemase, se pondría negra. No llegas a ese punto. Bueno, llega cercano. Bueno, es lo mismo que cuando haces un quesillo. Tú haces un caramelo oscuro que no se quema, porque si se quema, te va a saber amargo el quesillo. A través del sonido podemos saber cuándo está listo. Cuando tú le puedes dar vuelta, cuando el chirrido de aceite es silbar, chillar, chirriar. Me gusta en este caso chirriar, es más que chillar o silbar. Yo creo que uno puede comer asado durante un tiempo casi indefinido todos los días. A mí me gusta mucho. Bueno, una de las cosas que más difíciles, si se quiere, para mí ha sido el hecho de que don Armando cada vez que sale a comer en la calle y lo llamamos por teléfono a ver cómo le fue o venimos acá a la casa a ver cómo le fue, él siempre dice que no comió bien, que la única parte donde él come bien es aquí, en su propia casa, que es el mejor restaurante que él tiene, ¿no? A mí al principio eso me chocaba porque yo siempre he pensado que hay muchos cocineros en Venezuela talentosos, muchos conocidos y muchos otros tantos sin conocer, o sea, desconocidos, por decirlo de alguna forma. Entonces ese es un tema que a mí me molesta, porque yo creo que sí hay gente que hace cosas de altura, de calidad, pero ese nivel de exigencia que se imprime el señor Armando es muy alto. Entonces para él las cosas siempre van a haber podido estar mejor. Siempre sí, creo que se dice así, siempre pudieron estar mejor. Nunca fueron excelentes en el momento que la comían. Pocas veces lo he escuchado y de pocos cocineros venezolanos. Yo creo que en este momento, sobre todo desde hace unos años para acá, poco, ¿no? 3, 4 años tal vez, un poco más, se está viendo más influencia de cocina y de muchachos por interés de la cocina venezolana, con recetas, con trabajo, con investigación muy profunda sobre el tema. Hace 20 años, cuando empecé en cocina, jamás se hablaba de comida, de un asado negro en restaurantes, jamás. Y hoy en día ya se habla. No estoy diciendo que la batalla se ha ganado, pero que se está ganando sí es. Es bien complicado. Yo creo que hay un tema que sí comienza por el cocinero, que es de educación hacia el cliente, pero también de lograr que el cliente abra un poco más, se dé un poco más, abra un poco más su abanico sobre las opciones que tiene dentro de un restaurante. No es fácil hacer un restaurante 100% de comida venezolana.
hoy en día. Sobre todo un restaurante de un nivel medio alto, porque el público no lo acepta tan fácilmente, por muy bien hecho que esté. El legado de don Armando para los cocineros y chefs de Venezuela es haber documentado una a una las recetas tradicionales de la cocina caraqueña. Mira, don Armando es un tótem. A don Armando hay que aceptárselo todo, ¿no? Don Armando tiene una cosa muy bonita, que cuando él dice las cosas son muy honestas, son muy serias y son opiniones muy vistas desde el punto de vista objetivo. No son hechas. Él no opina sin conocer. Él no es una persona que va a opinar sobre una cocina por lo que le han contado. Si él no la ha probado, él no va a opinar. Siempre estoy alerta y trato de estar en sintonía con el mundo como se va desarrollando. Pero creo que en esencia yo soy conservador en el sentido más amplio, no conservador que estoy apegado a lo viejo y a lo perdido, no, sino conservador en el sentido de conservar recuerdos, conservar memorias, conservar afectos, conservar lo mejor que le puede ofrecer la vida a uno. Marita es de origen húngaro, en donde hay una excelente comida. Y por lo que sé, conoce la comida húngara maravillosa y la prepara maravillosamente bien. Es lo que he oído. Bueno, y con la edad, de alguna manera con la edad uno se pone más gourmet. Más exigente, ¿no? Más exigente pero también puede disfrutar más de un buen plato que antes. Ya verán ustedes cuando se ponen viejos. ¿Y tú cómo te sientes? Ay, sí, que muy ocupado. Eso está bueno. No, no está bueno. El cuerpo ya le ha dicho a la mente, bueno, frene. Con calma. Frene, sí. porque yo no lo puedo seguir a su misma velocidad. Ay, tú tienes Ese es tuyo, ¿no? No, ese es de yo Jonathan. no tengo BlackBerry, ¿Para qué voy a tener yo BlackBerry? Para ver el email, para comunicarte con tus amigas de allá de... No me lo puedo permitir. Que las orquídeas son unas flores que a veces uno piensa que son como inteligentes. Su armonía con el ambiente para que ellas puedan producir esas bellezas. Parece, chico, que, no sé, es obra de Dios quizás. Si tú analizas una flor de orquídea, te encuentras que la combinación de colores, la disposición de los sépalos y los pétalos, todo en ella está como una creación hecha por Dios para lograr la belleza absoluta. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo. Pero es verdad. ¿Ah? Estoy de acuerdo. Algo. Tú no verás nunca una orquídea, a pesar de que pueda tener dos colores distintos, nunca los verás, siempre lo verás que son armónicos. Sí. Que son como mandados a hacer, como si fueran sido pintados.
Déjame sostenerte y sostenerme, Marita. Nos sostenemos uno al otro. ¿Y tú no traes bastón? No, ¿O yo no lo usas? lo uso cuando voy al banco. Ah, nada más. ¿Y Y qué sí, tiene a que, veces qué cuando tiene estoy que muy ver cansada. eso con los reales? No, que no tengo que hacer cola. Ah, Me ven con el bastón, ya me dejan pasar. Y bueno, si me siento mal, si estoy muy cansada, sí lo llevo. ah. Vive en el carro. ¿Y qué venimos nosotros a hacer aquí? Bueno, tú vas a ver tus orquídeas. Es que quiero ver más flores, Marita. Quiero ver Sí, más flores. Yo sé, pero la mata también tiene que descansar Sí, después de... soy muy impaciente, muy impaciente y hago las cosas a veces atrabiliariamente. Si revuelvo algo que se está cocinándose en una olla, hay muchas probabilidades de que salpique o derrame. Cosas así como muy rápidamente. No tengo paciencia. Yo conocí a don Armando desde hace más tiempo del que llegué aquí y él quería que yo viniera y yo, ¿sabes? Me parecía como que no. Yo era muy, no sé, a lo mejor tímida. Me daba como cosa y yo decía, no, imagínate. Hasta que entendí que esto era lo mío y invité a José Luis después de un evento donde don Armando probó nuestro trabajo. Y vinimos los dos y estábamos aterrados. Y bueno, fue perfecto. O sea, calzamos así como la pieza del rompecabezas con Magdalena, con él y hasta el sol de hoy paso todos los días por aquí. Mira, el pastel es un plato presente con diversas variaciones en la cocina venezolana. Porque tenemos el pastel, por ejemplo, en este caso, que estamos haciendo el pastel de polvorosa, también tenemos el pastel de pollo, que son guisos y masas distintas. Y tenemos la yaca, que es un pastel, por ejemplo, que sería la máxima representación en nuestra cocina del pastel. El pastel es esencialmente un guiso envuelto en una masa fina de harina o de maíz o de lo que se quiera hacer. Y es una herencia europea que conocen el pastel desde el siglo XII. Se habla de pastel de polvorosa porque la pasta es una pasta de polvorosa, igual que la polvorosa de los dulcitos, que es simplemente harina y grasa, básicamente. Fíjate algo muy interesante que es la característica del pastel. El espesor de la masa es muy delgado, es básico del pastel. Es una masa muy delgada que envuelve un relleno. Este es un proceso mucho más elaborado y que tiene mucho tiempo de conocimiento detrás y de perfeccionamiento. Y en cuanto al guiso, don Armando, ¿qué le parece fundamental para que quede realmente fiel a la receta? Es un guiso que se hace a partir de pollo y que tiene pasas, alcaparras y muchas veces también aceitunas picaditas. Es un guiso que tiene dulce. Es un guiso caraqueño.
es decir, en donde no es raro encontrar la presencia de los 4 sabores fundamentales, que son dulce, salado, ácido, amargo o picante, y hoy día se habla también del umami, que es el quinto. Esto que está haciendo Mercedes ahora es muy importante porque por allí va a respirar la empanada, es decir, el líquido que va a evaporarse va a salir en forma de vapor por esos agujeritos. Es la manera de conservar la forma tal como está, sin abombamientos y sin deformaciones, el pastel. Pero sí se puede decir que, digamos, recientemente es como uno de los platos en el que mucha gente se ha conectado con la cocina venezolana en restaurantes, Sí, ¿verdad? con la tradición. Es de los platos que más pronto fueron recuperados de la tradición culinaria venezolana y caraqueña específicamente. En cierto modo tú lo podrías vincular con la acción de construir. Tú partes de unos elementos o ingredientes que transformas para luego armar el pastel, pero yo preferiría más bien hablar de ensamblaje. Me es muy grato hablarles del Armando Scagnone previo a la parte gastronómica, a la parte de los libros y su contribución con la gastronomía venezolana, porque mi tío Armando, anteriormente a eso, se dedicó durante toda su vida, es decir, desde joven, graduado del año 44 de ingeniero civil, hasta el año 82 en que se publica Mi Cocina, tuvo una destacada carrera de ingeniero y de constructor. La ciudad se planificó y eso fue en los alrededores, no me acuerdo, de los años 40. Las ordenanzas especificaban que la red vial básica de la ciudad era de calles de 13 metros de ancho. Una calle que para cualquier ciudad de hoy día es un callejón. Es decir, no fue planificada tomando en cuenta el tráfico ni el futuro de lo que podía ser el tráfico de los grandes camiones. Nada de eso se pensó. Caracas, durante mi niñez y hasta relativamente hace poco tiempo, siempre la consideré una ciudad muy agradable y en cierto modo bella. Fíjense, vean a los lados y van a ver ese desorden que es una ciudad construida sin ninguna planificación. Creo que no acertaron bien sobre el desarrollo de Caracas y tampoco fueron corregidas a tiempo para evitar el desorden urbanístico que tiene la ciudad. Fácilmente podría llegar a la conclusión que a Caracas hay que rehacerla. Armando poco a poco fue llegando a hacer obras más importantes, entre ellas construyó parte de los sótanos de la Torre Sur del Centro Simón Bolívar. También en esa época, posteriormente, construyó la torretoma principal y el canal de riego de la represa del Guárico, construyó algunos de los túneles de la antigua Avenida Bolívar, cerca del nuevo Circo de Caracas, construyó parte de algunos de los puentes de la autopista Caracas-Valencia y quizás su obra más destacada de esa época fue el Hotel Macleto Sheraton. Su última obra importante de promoción como ingeniero fue el Club Iscaragua. Armando fue uno de los promotores principales y tuvo el mérito de lograr que Burle Marx hiciera el desarrollo del paisajismo de todos los campos de golf y del Club Iscaragua. En mi casa había música siempre porque mi hermana Palmina era pianista y todos los días tocaba piano. La verdad es que ya desde pequeño, casi desde que nací, en mi casa había música a diario. No sé si eso me hizo amar la música. No solo oigo la música como fuente de placer, sino voy a un concierto y yo, sin conocimientos de música, solamente experiencia de espectador, estoy tratando de identificar cada cosa de lo que estoy oyendo, de dónde salen los sonidos,
o el tiempo que están tocando, o cualquier cosa que me llama la atención en un momento determinado. Creo que para mí una de las opciones que tengo, que creo que afortunadamente Caracas ofrece, es tener toda la semana la mejor música del mundo a la cual tú puedas acceder. Qué maravilla concierto como siempre. Así es. No fui a comer el otro día el mondongo, pero lo acepto cualquier día que me digas. Bueno, pero será cuando vengas otra vez, te vas el lunes. Sí, me voy el lunes. Ya lo planificamos ahorita en abril, algo así. Ah, bueno. Te tengo que llevar a un sitio donde venden unos enrollados. ¿Qué es lo que estás envolviendo? Estuve hoy, me llevaron donde Gustavo come los enrollados. Magdani. Sí, pero me comí un perro. Ay, Dios mío. No me atreví con los enrollados. No, pero ¿Cómo puedes haces tú comerte la para- mitad. Él es un gran muchacho. Y tiene su muchachito en la orquesta. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. En cada corazón existe una pasión que es secreto. Lo tiene cada quien, lo tengo yo también, pero es secreto. En cada corazón hay restos de un amor. Es un mito que las recetas del libro de don Armando son complicadas porque esos libros, él lo podrá confirmar, pero yo pienso que no fueron hechos para gente que sabe cocinar. Fueron hechos precisamente para gente que no sabe cocinar. Entonces, él como ingeniero, no como cocinero, sino como ingeniero, sigue unos pasos del 1 al 10, como dice José Luis Álvarez, las páginas amarillas. ¿Por qué? Porque él casi te dice hasta de encienda la hornilla, precaliente el horno, lave el ingrediente. Hoy en día yo puedo hacer un libro de cocina donde me como todos esos pasos. Uno lo supone, pero resulta que no es así. Hay gente que no tiene ni idea de que eso es así. Por eso es que eso es tan explicativo, pero una vez que tú haces una receta, aunque no sepas cocinar y te queda perfecta, tú vas a seguir ese manual con una confianza plena, tomando en cuenta que ese manual no trae fotos, porque tú crees en lo que estás haciendo, o sea, lo lees, sigues los pasos, hay un método y te sale una receta perfecta, una receta óptima. Entonces tú vas a creer en eso, tiene credibilidad, que es muy importante. Don Armando, y si es un plato tan elaborado, que amerita tanta dedicación, ¿por qué ha sido tan subestimado el mondongo? ¿Qué ha pasado con el mondongo que se le ve como de reojo en general? Primero porque es complicado hacerlo. Y segundo, yo creo que es porque en términos generales el mondongo que corrientemente se consigue, entre otras cosas en areperas y restaurantes un poco tipo posado, algo así, no está tan preparado tan cuidadosamente el mondongo, pero estamos hablando de un mondongo en donde hay un cuidado enorme en todo lo que se hace. Pero yo creo, entre otras cosas, el hecho de que no sea tan corriente el mondongo, sí, hay menosprecio al mondongo por ser de una víscera que no es de las más corrientes, que es uno de los estómagos de la res. Hay un paso que es básico y creo que ese es el secreto del mondongo que estamos preparando. Es la limpieza de la panza, para quitarle el mal olor que siempre tiene. Lo que se trata con eso es de eliminar el olor no agradable de la panza y dejar solamente el olor apetitoso del guiso. Y a mí me gusta cortar la panza no demasiado pequeña, sino más bien un poco como se acostumbra a hacer las tripas en general. Un poquito como pedacitos de
centímetro y medio por centímetro y medio. Secreto, en cada corazón hay restos de un amor. En general, los hombres que sí comen mondongo nunca se conforman con un solo plato. Generalmente se comen 2, 3 y hasta 4 platos de mondongo. Las mujeres que en principio dicen, no, yo no como mondongo, eso es un horror, llegan a convenir en que, bueno, yo voy a probar el caldito. Y terminan comiéndose el caldito y todas las verduras. Algunas terminan comiéndose el mondongo también. Mercedes Oropesa, consciente de eso, hacía su mondongo en el restaurante, picando la panza muy menudamente, de manera que ellas no supieran cuál era la panza y se la comían perfectamente. Y no se daban cuenta que estaban comiendo, no solo no se daban cuenta, sino que les parecía maravilloso. Y se anotaban en lista para ir a comer el mondongo. Alguien dirá que no tiene secreto. Yo te diría que el mondongo, además de apetitoso, es voluptuoso. Se puede decir así, casi. Es una sopa suculenta con un aroma muy apetitoso. No te puedo decir cómo. No, y en América hay muchísimas clases de mondongo. Yo tengo un librito que me regalaron exclusivamente dedicado a mondongo, y hay no sé cuántas recetas de mondongo. Estamos hablando de un mondongo caraqueño. Es decir, tiene los 4 sabores fundamentales, que son dulce, salado, ácido, amargo o picante, pero además la cocina de Caracas tiene algunos ingredientes característicos como la salsa inglesa, el consomé. Eso le comunica otro elemento del cual no se ha hablado nunca en la comida caraqueña, que es el umami. No me digan que no, es algo que quedó de alguna gran pasión que nunca se olvidó. Ay, alguien dirá que no tiene secretos, entonces no tendrá siquiera en sus recuerdos un algo que contar. Ay, alguien dirá que no tiene secretos, entonces no tendrá siquiera en sus recuerdos un algo que contar. Hacer el mondongo es más o menos hacer como un guiso al cual finalmente se convierte en sopa. Eso es aproximadamente el guiso más complejo de la cocina venezolana, el de la yaca, el del mondongo, que no son exactamente iguales, porque la yaca es un guiso para rellenar y esto es una sopa. Eso no está muy grande, ¿no? Ah. Yo nada más no aprendí cocina aquí. Yo aprendí valores que no es que no los tenía, sino que a lo mejor estaban dormidos. Y aquí se aprende lo que es la lealtad de la amistad. Y bueno, muchísimas cosas más que son vivencias que guardaré por siempre. ¿Qué más te digo? Una de las cosas que yo siempre he creído, y desde mi niñez, no es que lo pensara, pero así fue, que para mí la vida no es la búsqueda de momentos estelares. Es posible que haya algunos en la vida de uno, pero normalmente el objetivo es vivir tranquilo, feliz, de acuerdo con tu ambiente y con tus amigos. Y eso lo viví desde mi primera infancia.
quiero que la gente recuerde al doctor, sobre todo las amas de casa, bueno, todas, que lo recuerden como una cosa, ¿cómo decirte? Una cosa que fue como extraordinaria en la cocina, que enseñó por lo menos a la nueva generación a cocinar, a preparar, porque hasta mi nieto, un nieto que yo tengo, y como ella tiene el libro rojo, entonces él coge el libro y le dice el hermano, vamos a preparar un plato aquí, y la de Mercedes, la gorda, aprendió a leer por él, porque ellos se ponían que preparar, él leía porque él lee. Entonces Julia iba acomodando, él le decía, saca esto y esto de la nevera, y iban picando entonces, por el libro rojo. Porque el libro rojo es como una biblia, entonces el café negro está arroz blanco. Mi más sincero agradecimiento por el altísimo honor que me han concedido, otorgándome el grado de doctor honoris causa en educación de esta honorable casa de estudios, la Universidad Metropolitana, UNIMED de Caracas. La distinción académica que ustedes han tenido a bien concederme me ha conmovido muy hondamente. La recibo con humildad y convencido de que la obra que ha motivado esta decisión es el producto que a través del tiempo muchos venezolanos, especialmente mujeres, construyeron con creatividad y con aportes de diversas culturas que dieron origen al criollo venezolano y a la cocina venezolana, que prefiero denominarla cocina criolla. Cada corazón existe una pasión que es secreto. Lo tiene cada quien, lo tengo yo también, pero es secreto. En cada corazón hay restos de un amor, no me digan que no. Es algo que quedó de alguna gran pasión que nunca se olvidó. Alguien dirá que no tiene secretos, entonces no tendrá siquiera en sus recuerdos un algo que contar. Ay, alguien dirá que no tiene secretos, entonces no tendrá siquiera en sus recuerdos un algo que contar.